Hola a todos y todas, bienvenidos a esta plática de nanotecnología, amiga o enemiga de la salud. Mi nombre es Rani García y pues les voy a presentar lo que se vio en vivo el 30 de mayo. Bueno, nada más como una pequeña introducción. Yo soy estudiante del último año de la licenciatura en nanotecnología en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Mis áreas de interés son la bionanotecnología y las actividades de la naturaleza, por lo cual mi principal rama de interés de investigación es la nanotoxicología y las aplicaciones ambientales de la nanotecnología. Algunos proyectos de investigación en los cuales he estado involucrada han sido un proyecto relacionado a las baterías de iones de sodio en la Universidad de San Diego, la expresión de recombinantes de nanocuerpos en la Universidad de King Abdullah en Arabia Saudita, eh, catalizadores para el aprovechamiento de CO2 para convertirse en gases útiles, y mi tesis de licenciatura está enfocada alrededor de buscar bacterias degradadoras de plástico. Y pues finalmente la manera en la que fui contactada eh, eh, por la sociedad de alumnos fue a través de mi página de divulgación científica, Project Science, en donde pues platico un poco sobre la ciencia de lo cotidiano. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a, a ver qué es nanotecnología. Muchas veces pensamos en la nanotecnología como estos mini robots que pueden hacer pues muchas cosas, así de que modificar el ADN. También pensamos en superhéroes en los cuales se ha hablado de que sus trajes especiales tienen nanotecnología, como Ant-Man o Iron Man. Pero pues podemos definir a la nanotecnología como la creación y utilización de materiales, dispositivos y sistemas a través del control de la materia en la nanoescala. Y pues la nanoescala es una escala métrica, así como el centímetro o el milímetro, en donde un nanómetro es igual a 0.0000, bueno, 8 ceros, un metros. O sea, es casi una billonésima parte de un metro. Y pues a esta escala es la escala en donde están el ADN, los anticuerpos, los oligonucleótidos, los virus, las proteínas, y al mismo tiempo algunas nanoestructuras que se han diseñado con estas dimensiones, que es entre 1 y 100 nanómetros, que son los fullerenos, las nanopartículas de oro, los óxidos metálicos y los liposomas. Nada más para poner en contexto, bueno, un poco en perspectiva, el grosor de una hoja de papel son 100.000 nanómetros. Entonces, pues estamos hablando de tamaños muy, muy pequeños. Y bueno, pues ¿de qué me sirve trabajar con la materia a un nivel tan pequeño? Lo principal es que los materiales adquieren nuevas propiedades. Esto es porque cuando vamos reduciendo el tamaño de las partículas van adquiriendo mayor área superficial. Podemos tener aquí como ejemplo este cubo, que si lo partimos en 8 cubitos, el área superficial, es decir, el área que pues cubre a los cubitos, pasa desde 24 centímetros a 48 centímetros cuadrados, y esto lo hace que sea más reactivo porque hay más moléculas en su superficie. Entonces, esto le adjudica diferentes propiedades. Además, no vamos a adentrar mucho en esto, pero pues dominan los efectos cuánticos, lo que hace que haya cambios de las propiedades de la fluorescencia, conductividad eléctrica, punto de fusión, susceptibilidad magnética y reactividad química, que es de lo que ya les había contado. Pero pues la mecánica cuántica es como de los principales fenómenos que describen cómo se comportan las nanopartículas. Y finalmente, una otra razón es porque a esta escala pues ocurren los fenómenos biológicos, entonces es mucho más fácil manipular pues las biomoléculas para que se comporten de alguna manera que nos beneficie, ya sea resolviendo alguna enfermedad o modificando ciertas características dentro de nuestro cuerpo que nos puedan estar haciendo daño. Entonces vamos a empezar en relación al título de esta plática, el por qué la nanotecnología podría ser nuestra amiga, y pues nos vamos a enfocar en las aplicaciones médicas. Primero, podemos em, separar a la nanotecnología en la medicina en dos principales ramas, que es la de diagnóstico y las terapias. Y la de diagnóstico se clasifica principalmente en la imagenología, que pues para los estudiantes de medicina ya saben qué es, que es básicamente pues cualquier cosa que nos permita visualizar los tejidos biológicos.
y los biosensores, que son herramientas que permiten la detección de biomarcadores y tumores celulares circundantes. Por el otro lado, en las terapias, pues se centran estas en principalmente la administración de fármacos y tratamientos personalizados, de manera que estén diseñados específicamente a la persona, al tejido y a la enfermedad. Entonces vamos a empezar con la imagenología. La ventaja de usar nanomateriales en la imagenología es que dado su tamaño pequeño, pues es más fácil que estén distribuidas a lo largo del cuerpo, además de que tienen una mayor vida media en la circulación de la sangre. Es más sencillo su ingreso a las células y a los tumores y pues es fácil hacerlas específicas. En este caso, vamos a hablar específicamente de la fluorescencia, la resonancia magnética, la tomografía computarizada y el ultrasonido. Entonces, en cuanto a la fluorescencia, lo que podemos ver es que se utilizan diferentes tipos de nanopartículas. Entre ellas están las nanopartículas con fluoróforos en su superficie, como vemos aquí, que los fluoróforos pues son moléculas que pueden absorber luz y emitirla en otra longitud de onda. O también los fluoróforos pueden estar al centro de la nanopartícula en un tipo de partícula que se llama core shell, que es como si fuera una rocaleta o un huevo. Después tenemos las nanopartículas tipo quenchers, las cuales están diseñadas para que los fluoróforos no estén brillando hasta que lleguen a cierto tejido o detecten cierta señal. Y pues de esta manera se puede hacer como una imagen más específica para que nosotros podamos saber cuándo ya llegó a cierto tejido o si está recibiendo alguna señal. Y pues la cuarta nanopartícula es una mezcla del quencher y la que tiene fluoróforos en la superficie. Después tenemos a la de tomografía computarizada, en donde básicamente aquí las nanopartículas se basan en ayudar a que haya un mayor contraste entre los tejidos y esto se hace bueno, normalmente se usan agentes de contraste de tipo de yodo, pero pues ahora lo hacen en forma de nanopartícula, poniéndolo ya sea en la superficie o en el centro de las nanopartículas. Sin embargo, también se pueden hacer a base de metales que tengan un coeficiente de atenuación de rayos X altos, de manera que se pueda reducir el contraste. Y pues estas pueden ser de oro, de óxido de tantalio, de dióxido de circonio. Y pues aquí tenemos una imagen de las que son a base de metales, en donde la superficie puede ser de cierto metal y el centro de otro material. Después tenemos a las nanopartículas utilizadas en la resonancia magnética, en donde aquí lo que hacen los agentes de contraste es reducir el tiempo de relajación T1 o T2 del spin de los protones de hidrógeno, que son lo que hace que podamos tener una señal para la resonancia magnética. Y pues de esta manera podemos tener mayor brillo o mayor oscuridad en ciertas partes de los tejidos. Aquí tenemos otra vez las mismas los mismos tipos de nanopartículas que en los otros casos, sin embargo se agregan otros dos, en donde tenemos estas nanopartículas tipo vector, en donde las ramitas o los ligandos contienen a materiales magnéticos, mientras que en esta tenemos materiales magnéticos sobre la superficie y además en el centro de la nanopartícula. Finalmente tenemos a las nanopartículas utilizadas para el ultrasonido y pues el ultrasonido se basa en el rebote de ondas acústicas. Entonces lo que hacen estas nanopartículas es que, bueno, normalmente se utilizan unas microburbujas ya sea de nitrógeno o de dióxido de carbono u otros gases y lo que hacen las nanopartículas es reducir el tamaño de las burbujas para que puedan entrar a tejidos más específicos como los tumores y poder tener una visualización pues, de estos tejidos. Igual manera se diseñan nanopartículas como esta que vemos en la imagen, en donde al ocurrir, al tener contacto con la solución acuosa del cuerpo, se generan las burbujas y después o sea, esto se mezcla como con una terapia porque después de que se irradia con el ultrasonido, esas burbujas se revientan y se entrega un fármaco y después se pueden regenerar esas burbujas. Y pues las nanopartículas pueden ser, les digo, a base de gas, también pueden ser a base de sólidos que tengan señales acústicas de alta dispersión
y a base de líquido que ayudan a reducir la velocidad del sonido. Y de esta manera tenemos un mayor contraste. Ahora vamos a pasar al lado de los biosensores, en donde, bueno, podemos definir a un biosensor como un dispositivo que puede sensar un elemento biológico en contacto con un analito y transducir la respuesta biológica a una señal apropiada. Entonces, básicamente vamos a tener algo que va a unirse o reaccionar, ya sea, por ejemplo, con un anticuerpo, una enzima, una célula, un aptómero, y eso nos va a dar una señal que podemos detectar. No necesariamente se tiene que traducir a una señal eléctrica, pero la idea es poder visualizarla de alguna u otra manera. Y aquí es en donde les vengo a hablar un poquito sobre el trabajo que hice en mi estancia de investigación en KAUST, en la Universidad de Arabia Saudita. Y bueno, yo en realidad, ese es el artículo que salió de cuando estaban trabajando, de cuando yo fui, el proyecto que se estaba haciendo en relación a eso, pero en realidad no es como que yo haya contribuido mucho a esta parte que les voy a explicar. Básicamente es una técnica de detección de COVID y lo que se hace es que se coloca la muestra de presuntamente COVID en como algodoncito y la muestra va a poder subir hacia el otro algodoncito más grande por capilaridad. Entonces, si nuestra muestra tiene COVID, pues va a tener el antígeno, el cual se va a poder unir a un conjugado que ya está dentro de mm, pues de este dispositivo. Va a poder crear un conjugado de manera que se va a poder unir ahora a unos nanocuerpos que van a estar adheridos a la superficie. Entonces, este conjugado está constituido por nanocuerpos que son básicamente anticuerpos, pero más pequeños que provienen de los camélidos y nanopartículas de oro. Y las nanopartículas de oro lo que nos va a ayudar a hacer es a formar la línea, a que se pueda ver algo. Entonces se crea este conjugado y pues como ya está el antígeno unido, este mismo antígeno se va a poder unir a los nanocuerpos que están en la línea del test, o sea, que nos va a decir si es positivo o negativo. Sin embargo, cuando haya nanocuerpos libres, que pues inevitablemente siempre va a haber, haya muestra con COVID o no, pues se van a seguir subiendo a la línea de control y se van a unir a la línea que, que tiene anticuerpos que son complementarios a los nanocuerpos, al conjugado de nanocuerpo nanopartícula de oro. Entonces el resultado va a ser positivo si tenemos las dos líneas, porque siempre vamos a tener nanocuerpos libres y además la línea del test, y va a ser negativo cuando solo tengamos la de control. Y bueno, en realidad mi trabajo lo que fue pues básicamente fabricar los nanocuerpos en masa. Básicamente se utilizan a las bacterias, en este caso las E. coli, para introducir la información necesaria para que ellas puedan construir a los nanocuerpos o a estas proteínas mediante la inserción de plásmidos. Y después estas bacterias actúan como fábricas para producir las proteínas y pues después se purifican y se obtienen esos nanocuerpos. Como les comentaba, los nanocuerpos son anticuerpos que vienen principalmente de las camélidos, que son los alpacas, las llamas, los camillos, em, y pues ya están altamente estudiados. Primero lo que hice como para entender el proceso pues fue producir o expresar proteínas fluorescentes, como esta que se llama Amnion Green. Y pues aquí podemos ver cómo se ve muy padre. O sea, este es el cultivo de bacterias con la proteína y pues pueden ver el cultivo se ve un poco como verdecillo. Y aquí ya está purificándose, aquí está la proteína ya purificada y esa es la estructura de la proteína que estaba purificando. Y hice lo mismo con los nanocuerpos, pero eso no es tan visualmente atractivo, entonces por eso no lo puse. Después tenemos a las terapias, que bueno, en los procesos, las nanopartículas para las terapias ayudan en procesos farmacocinéticos. Y bueno, pues un fármaco
que seguramente ustedes ya lo saben, puede pasar por 4 etapas: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, en esta plática nos vamos a enfocar principalmente en la distribución y, bueno, pues la ventaja de usar nanofármacos o nanomedicina para diferentes terapias es que tienen mayor solubilidad y absorción, tienen la posibilidad de tener una liberación controlada del fármaco, eh, mejora la estabilidad y el metabolismo de los fármacos, eh, tiene una reducción de los efectos secundarios, como ya les comentaba anteriormente, tiene una mayor vida en la sangre y un mejor rendimiento en la entrega dirigida. Entonces, bueno, lo que se hace básicamente es que estas nanopartículas, para que puedan ser específicas y dirigidas, es decorarlas con diferentes biomoléculas o moléculas inorgánicas. Entonces, estos pueden ser a base de ligandos, a base de proteínas o a base de oligonucleótidos, o también pueden tener alguna carga en específico mediante una molécula. Se puede modificar el tamaño y la forma de las nanopartículas, y esto también hace que adquiera diferentes propiedades. Se puede hacer que la nanopartícula sea hidrófoba o hidrofílica, hidrofóbica o hidrofílica al decorarlo con ciertas moléculas, etcétera. O sea, se puede decorar de muchas maneras para que pueda ser específica a cierto tejido o a cierta célula. Y pues además la ventaja de usar las nanopartículas por su pequeño tamaño es que puede traspasar barreras que tal vez otros fármacos u otras terapias no. Entonces, como les comentaba, los tipos de focalización es el de basando en ligandos, que pueden ser como, por ejemplo, moléculas de glucosa, y esto lo que hace es que sea específico. Aquí hay un ejemplo de a células que tengan muchos receptores de glucosa. Entonces, por ejemplo, aquí hay un artículo que lo utiliza como diagnóstico en células de cáncer. También tenemos el tipo de focalización basado en proteínas, en donde se utilizan anticuerpos u otras glucoproteínas para unirse y activar receptores celulares. Un ejemplo es el uso de nanopartículas decoradas con transferina para mejorar el efecto antitumoral debido a los reguladores de transferina en las células metastásicas. Y el otro es basado en aptómeros o ARN de interferencia, porque, bueno, pues el ADN también puede ser reconocido por proteínas, entonces se decora la nanopartícula con diferentes estructuras de ADN o de ARN, y pues hay un caso en el que se utiliza el cuádruplex G para el tratamiento de cáncer cervical debido a su afinidad por la nucleolina. Y bueno, este tipo de terapias que han trabajado en el Centro de Nanociencias. Aquí les traigo un artículo, el cual fue desarrollado principalmente por a cargo del doctor Rubén Cadena Nava y el doctor Rafael Vázquez Ujal, en donde básicamente lo que hace es encapsular a un fármaco en una partícula o en una nanopartícula que está construida a base de una cápside de virus, pero esta cápside de virus es de planta, entonces a nosotros no nos hace daño. Lo que, lo que pasa es que la mayoría de los fármacos en la quimioterapia pues deben ser transformados por una transformación catalizada por las enzimas de citocromo P450. Entonces se desarrollaron estas nanopartículas que se llaman VLPs, partículas tipo virus o virus-like particles, en donde capsularon al citocromo de manera que además pudieran ser funcionalizadas con etilenglicol y ácido fólico, porque este puede ser detectado por los receptores en las células de cáncer de mama que están pues presentes en estas células. Entonces, básicamente lo que hace esta partícula es llegar a la célula, que es reconocida por su decoración en la superficie, y entregar el citocromo para ayudar a los efectos bueno, a la efectividad de la quimioterapia. Ahora vamos a hablar rápidamente del lado no amigable de la nanotecnología, el por qué podría ser una enemiga, y pues en este caso nos vamos a enfocar en la nanotoxicología.
Bueno, dejando de lado la medicina, los nanomateriales también están presentes en muchas otras industrias y por lo tanto están aumentando su concentración en el ambiente y en nuestros productos. A los nanomateriales los podemos encontrar en los cosméticos, los empaques de comida, los artículos de limpieza, los agroquímicos y pues las medicinas. Entonces, el problema con esto es que una vez que son desechados o tratados estos diferentes productos o químicos, pues pueden llegar al agua, a los alimentos o pues directamente nos los estamos colocando en la piel cuando están en los cosméticos y esto hace que ingresen fácilmente a nuestro organismo y al medio ambiente. Entonces, esto nos hace preguntarnos, ¿los nanomateriales son más tóxicos que sus contrapartes no nano? Y si las nanopartículas se transformarán en formas más tóxicas. Entonces, de ahí sale la nanotoxicología. Lo que podemos ver aquí es que la nanotoxicología tiene el objetivo de elucidar cómo los nanomateriales interactúan con los organismos en los diferentes niveles de órgano, tejido celular y molecular, enfocado principalmente en la toxicocinética, que otra vez estamos hablando de cinética, entonces es el acrónimo de ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. También se concentra en la captación y tráfico celular, la toxicidad y los mecanismos de los nanomateriales para efectuar esta toxicidad. Y pues todo esto depende, además del organismo en el cual se está evaluando, las propiedades físico-químicas de los nanomateriales, los cuales pueden ser el tamaño, la forma, la química superficial, bueno, todas estas que enlisto aquí, porque, bueno, no es lo mismo trabajar con una nanopartícula de oro de 50 nanómetros a una de 100 nanómetros, así como no es lo mismo trabajar con nanocubos de oro a nanosferas de oro. Cada forma y cada tamaño le adjudica diferentes propiedades y eso pues lo hace un poco más difícil de predecir cuáles serían los efectos. Algunas otras consecuencias bueno, otras causas que pueden tener consecuencias detrimentales son las alteraciones dinámicas, como la aglomeración de las nanopartículas que se disuelvan o la formación de una bicorona, que es como em, una capa de otras moléculas que se forman alrededor de las nanopartículas, porque pues ya les comenté que son altamente reactivas. Y pues claro que el ambiente en el cual interactúan los tejidos, los fluidos, las moléculas, el pH, etcétera. Ya se han hecho estudios sobre algunas nanopartículas que tienen efectos en los humanos. Se ha detectado, por ejemplo, que los nanomateriales de carbono producen inflamación celular, fibrosis, o las nanopartículas de dióxido de titanio, de dióxido de manganeso y de carbono pueden ingresar al cerebro mediante neuronas olfativas del epitelio nasal. Pero pues estas solo son algunas de las miles y miles de nanopartículas que existen, además de que aquí pues no se especifica la forma y el tamaño de dichas nanopartículas porque este es de un artículo de un review. Em, pero pues si nos vamos específicamente a cada artículo, seguramente van a recalcar el tamaño y la forma de la nanopartícula que se analizó. Ahora, la toxicología, como les comentaba, se debe evaluar a diferentes niveles, tanto sus efectos, bueno, sus interacciones con las biomoléculas, a, pues a nivel, o sea, nanopartícula, biomolécula. Entonces, este es a nivel molecular y se puede usar, por ejemplo, la resonancia de plasmón o simulaciones. También se debe de hacer análisis a nivel celular para evaluar el tráfico celular y qué tanto se interioriza a las células. Y esto se puede hacer por TEM, el microscopio de electrónico de transmisión, citometría y pues muchas otras técnicas. Y pues además a nivel animal o a nivel tejido. Y estas son pues cuantificaciones in vivo. Aquí tenemos otra vez la resonancia magnética y otras técnicas, pero en realidad lo que quiero como recalcar con esta diapositiva es que es importante que la nanotoxicología se evalúe en estos tres niveles. Es mucho trabajo, pero es necesario para que podamos estar seguros de que los nanomateriales no van a terminar siendo un problema mayor al problema que están solucionando. Un ejemplo de una doctora que trabaja en este tema, que bueno, antes estaba en el Centro de Nanociencias, pero ahora está en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, em, y es la doctora Carla Juárez, y ella hace unos años publicó un artículo en donde evalúa la toxicidad de las nanopartículas de
plata en diferentes organismos. Quería saber si la concentración tóxica difiere en cada uno de los diferentes organismos y pues se dio cuenta que no, que casi todos los organismos que evaluó, como los virus, las bacterias, los hongos y los animales, casi todos requieren de la misma concentración de nanopartículas de plata para efectuar un efecto, para efectuar toxicidad. Y pues este es como uno de de los primeros estudios que se hacen que compara diferentes organismos y pues está muy interesante. Entonces, en conclusión, ¿la nanotecnología es amiga o enemiga? Pues puede ser las dos, puede ser nuestra súper mejor amiga o nuestra archienemiga, depende de nosotros, depende de qué también desarrollemos estas terapias y qué tanto nos dediquemos a evaluar la toxicología de los nanomateriales. Por lo tanto, como trabajo futuro, pues está la necesidad de tener un mayor estudio en terapias y métodos de diagnóstico, el estudio de la interacción de los nanomateriales con los organismos y el ambiente, es decir, nanotoxicología, y pues vincular todos estos nuevos descubrimientos con los tomadores de decisión para la regulación de la nanotecnología en los diferentes sectores, porque actualmente, pues, al menos en Latinoamérica, según yo, no hay como unas regulaciones muy estrictas en cuanto al uso de nanomateriales. Las que utilizamos son a partir de las que se diseñan en Estados Unidos y Europa, pero en realidad pues necesitamos diseñar o adoptar y hacer oficiales las regulaciones aquí en Latinoamérica. Entonces, eso es todo por mi parte. Este es mi contacto y estas son las referencias. Gracias.